El cine y la televisión mexicana están llenos de grandes estrellas que dejaron huella. Este recorrido nos lleva por vidas marcadas por el talento, el esfuerzo y, en muchos casos, el olvido. Vayamos a recordarlos. Lourdes Valedón nació en 1946, en la Ciudad de México. Fue una actriz y cantante mexicana que formó parte de una familia muy importante dentro del cine nacional. Hija de Rafael Valedón y Lilia Michel, creció en un ambiente completamente ligado al espectáculo, rodeada de cine, producciones y artistas, lo que hacía natural que en algún momento intentara seguir ese mismo camino. Su primera etapa artística se dio principalmente en la música. Durante los años 60, participó como cantante dentro del movimiento juvenil de la época, grabando algunos discos y sencillos. Además de la música, Lourdes tuvo algunas participaciones en cine y televisión. Su papel más recordado es en la película Hasta el viento tiene miedo. Su presencia en el cine fue limitada y no tuvo una carrera continua como actriz. Con el paso del tiempo, Lourdes Valedón se retiró del medio artístico, a diferencia de sus padres que tuvieron carreras largas y muy reconocidas. Lourdes tuvo una trayectoria breve. Rosario Gálvez, cuyo nombre completo fue María del Rosario Virginia Doblado, y Gálvez, nació en 1925 en la Ciudad de México. Su carrera comenzó a tomar forma en la década de 1950, cuando se integró al cine mexicano en una etapa todavía cercana al esplendor de la época de oro. Participó en diversas películas que le permitieron consolidarse como una actriz constante, con una presencia firme en pantalla, especialmente en papeles secundarios. Durante los años 60 y 70 continuó trabajando en cine, pero fue en la televisión donde logró mantenerse vigente por más tiempo. Su debut en telenovelas llegó en 1965 con El Abismo, y a partir de entonces se convirtió en un rostro frecuente en este formato, participando en múltiples producciones a lo largo de varias décadas. Estuvo casada con el actor y cantante Luis Aguilar. Compartieron varios años de vida juntos y tuvieron un hijo. Una de sus etapas más dolorosas fue la muerte de su primogénito en circunstancias lamentables. Tras la muerte de Aguilar, en 1997, Rosario vivió un proceso difícil que la llevó a reflexionar sobre su vida y a escribir un libro de memorias, donde dejó testimonio de su historia personal y su experiencia dentro del espectáculo. En sus últimos años, se mantuvo alejada de los foros y de la vida pública. Falleció el 17 de septiembre de 2015, en la Ciudad de México, a causa de una neumonía. Aunque nunca fue una estrella de primer plano, Rosario Gálvez construyó una trayectoria larga y respetable, siendo parte de ese grupo de actrices que, con trabajo constante, contribuyeron a dar forma al cine y la televisión mexicana durante varias décadas. Luis Jorge Vallardo Ramírez nació en 1935 en Tecolotlán, Jalisco. Se formó profesionalmente en actuación en el Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión. Esa preparación le permitió construir una carrera sólida y versátil que con el tiempo abarcaría teatro, cine, televisión y doblaje. Sus primeros pasos en la actuación se dieron a finales de la década de 1950 en el teatro. Para 1962 ya había llegado también al cine con la película Los signos del zodiaco, iniciando así una trayectoria que se extendería por más de 6 décadas. Participó en numerosas telenovelas, convirtiéndose en un actor de carácter muy solicitado. Su capacidad para interpretar tanto personajes serios y autoritarios como figuras entrañables le permitió mantenerse vigente durante generaciones. Apareció en producciones como Los ricos también lloran, Colorina, Quinceañera, El vuelo del águila, Lazos de amor y muchas otras. Uno de sus papeles más destacados fue el de Francisco I. Madero en El vuelo del águila, donde interpretó a este personaje histórico con gran fuerza. Su voz se volvió muy reconocible al interpretar en español a actores internacionales como Jack Lemmon y Frank Sinatra, además de participar en múltiples producciones animadas y cinematográficas.
Este trabajo lo consolidó como una de las voces más respetadas dentro del medio. A lo largo de su vida, también se desempeñó como maestro de actuación, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de actores, lo que reforzó su papel dentro del medio artístico, no solo como intérprete, sino también como formador. En el ámbito personal, se sabe que formó una familia y tuvo varios hijos, manteniendo siempre una vida relativamente discreta fuera de los reflectores. Hoy, con 90 años, Luis Vallardo es considerado una leyenda viviente del espectáculo mexicano. Lupe Rivas Cacho nació en 1894 en la Ciudad de México y se convirtió en una de las figuras más representativas del teatro de revista en el país. Desde muy joven, prácticamente siendo una niña, comenzó a trabajar en los escenarios, iniciándose en la zarzuela y la opereta, hasta encontrar su verdadero lugar en el teatro popular, donde desarrolló el estilo que la haría inolvidable. Con el paso de los años, se ganó el cariño del público gracias a su talento para la comedia y a su capacidad para retratar personajes del pueblo con naturalidad y picardía. Fue conocida como La Pingüica, un apodo que reflejaba tanto su estatura como su personalidad escénica, llena de energía y carisma. En el Teatro Lírico de la Ciudad de México, alcanzó gran fama interpretando personajes como la Arrabalera o la Mujer de Barrio, figuras con las que conectaba profundamente con el público, convirtiéndose en una de las vedettes más populares de las décadas de 1920 y 1930. Su éxito no se limitó a México. Realizó giras internacionales y llegó a presentarse en escenarios de Europa y América, incluso formando su propia compañía teatral, lo que demuestra la importancia que alcanzó dentro del espectáculo. Además, no solo fue una artista del entretenimiento, sino también una mujer cercana a los movimientos culturales y sociales de su época. Mantuvo relación con figuras como Diego Rivera y participó en iniciativas vinculadas al movimiento obrero, reflejando una inquietud más allá del escenario. Su figura quedó inmortalizada en el arte mexicano cuando Diego Rivera la incluyó en su mural La Creación, donde aparece representada como la comedia, un reconocimiento simbólico a su papel dentro del mundo artístico. Con el declive del teatro de revista, Lupe Rivas Cacho logró adaptarse al cine y posteriormente a la televisión. Participó en diversas películas durante la época de oro del cine mexicano, generalmente en papeles secundarios, pero siempre manteniendo ese estilo cercano y auténtico que la caracterizaba. Más adelante, también apareció en producciones televisivas, prolongando así su presencia en el medio artístico. Murió el 10 de junio de 1975 en la Ciudad de México, dejando detrás una trayectoria amplia y significativa. Aunque hoy su nombre no siempre es recordado con la misma fuerza que el de otras figuras, su legado permanece como el de una mujer que supo representar, con humor e inteligencia, la esencia del teatro popular mexicano y la vida cotidiana de su tiempo. Ana Ofelia Murguía nació en 1933 en la Ciudad de México y desde muy joven encontró en la actuación el camino que marcaría toda su vida. Sobre los escenarios, se consolidó como una actriz de enorme fuerza interpretativa, capaz de transmitir emociones complejas con una naturalidad que pocas veces se ve. A partir de la década de 1970, comenzó a participar de manera constante en el cine mexicano, integrándose a una generación de actores que trabajaron con algunos de los directores más importantes del país. Apareció en películas como El Apando, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, Cadena Perpetua, Naufragio, entre muchas otras. Su carrera fue amplia y constante. Fue galardonada en varias ocasiones con el Premio Ariel y en 2011 recibió el Ariel de Oro por su trayectoria, como un homenaje a toda una vida dedicada a la actuación. En sus últimos años, también fue reconocida por instituciones culturales como la UNAM, que le otorgó la medalla Cátedra Ingmar Bergman, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del arte escénico en México. Para las nuevas generaciones, su voz quedó grabada de manera especial al dar vida a Mamá Coco en la película Coco,
un papel que la acercó a un público internacional y que permitió que su trabajo trascendiera aún más allá de las fronteras. Sin embargo, ese personaje fue solo una pequeña parte de una carrera mucho más extensa, construida a lo largo de décadas de trabajo constante. Ana Ofelia Murguía falleció en 2023 en la Ciudad de México a los 90 años. José Lizardo Suárez Sánchez nació en Asturias, España, en septiembre de 1919. Al morir su padre en 1935, José Suárez tuvo que abandonar sus estudios y comenzar a trabajar. En 1943, fue seleccionado para participar en la película Altar Mayor, dirigida por Gonzalo del Gras. Sin una formación previa como actor, su presencia y naturalidad frente a la cámara llamaron la atención. Y así comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine español. Durante sus primeros años en el cine, participó en diversas producciones que le permitieron ir construyendo su estilo. Fue su participación en Calle Mayor en 1956, la que lo colocó definitivamente en el panorama internacional. Esta película es considerada una de las más importantes del cine español de su época, y su actuación le valió un reconocimiento más amplio, abriéndole incluso las puertas del cine italiano. A lo largo de su carrera, José Suárez participó en más de 60 películas, consolidándose como un actor de carácter fuerte. Se casó en 1950 con María Luisa Vázquez, con quien tuvo una hija. Con el tiempo, decidió establecerse en Moreda, Asturias, donde vivió sus últimos años. Además de su carrera artística, también tuvo participación en la vida pública de su país. Llegó a ocupar cargos dentro del Sindicato Nacional del Espectáculo y fue nombrado alcalde de Aller en 1971. También trabajó en el cine mexicano, participando en películas como María Isabel, donde compartió pantalla con figuras importantes, lo que amplió su presencia en el público latinoamericano. Falleció en 1981 en Moreda, a los 61 años. Maura Monti nació en Italia en 1942. Pasó parte de su infancia y adolescencia entre distintos países como Londres y Caracas. Llegó a México en la década de los 60. No lo hizo pensando en convertirse en actriz. Su primera puerta fue el modelaje. Su imagen elegante, su porte y su estilo europeo llamaron la atención de inmediato, en un medio donde ese tipo de perfil resultaba atractivo y distinto. Algunos directores comenzaron a darle pequeñas oportunidades en papeles secundarios. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1968 con la película La Mujer Murciélago. Ese papel la marcó para siempre, convirtiéndola en una figura emblemática dentro del cine de culto mexicano. Su imagen en esa cinta, elegante pero misteriosa, quedó grabada en la memoria del público, y con el paso del tiempo, la película se transformó en un referente del cine fantástico nacional. A diferencia de muchas actrices de su generación, su carrera frente a las cámaras no fue larga. A principios de los años 70, decidió retirarse del cine, en parte por cambios en la industria y también por decisiones personales. Se casó con el director mexicano Gilberto Gascón y se dedicó por completo a la literatura, el periodismo y la promoción cultural. Se estableció en San Cristóbal de las Casas, donde durante más de 15 años dirigió el Centro Cultural Jaime Sabines, impartiendo talleres y formando a nuevos escritores. Al mismo tiempo, trabajó como columnista y publicó obras de poesía y narrativa enfocadas en temas sociales y culturales de Chiapas. Su visión y su compromiso se fortalecieron tras el levantamiento zapatista de 1994, hecho que influyó profundamente en su pensamiento y en su producción escrita. Hoy, con 84 años, continúa viviendo en San Cristóbal de las Casas. Julián de Meriche, cuyo verdadero nombre era Vladimir Lipkis Chazan, nació en 1910 en Rusia. Desde muy joven se inclinó por el mundo del espectáculo, especialmente por la danza, una disciplina que le abriría las puertas en distintos países antes de encontrar su destino definitivo. Durante sus primeros años, trabajó como bailarín en teatros y salas de variedades en Europa.
Su talento escénico y su presencia elegante lo llevaron a recorrer varios escenarios. Tiempo después, llegó a México, donde Julián encontró rápidamente un espacio gracias a su apariencia europea, su dominio de varios idiomas y su formación artística. Desde la década de 1940, comenzó a participar en numerosas películas, casi siempre en papeles secundarios, pero con una presencia constante que lo volvió un rostro familiar para el público. Su estilo era muy particular. Solía interpretar personajes extranjeros, hombres refinados, villanos elegantes o figuras de autoridad. No necesitaba ser el protagonista para destacar. Esa capacidad lo convirtió en uno de los actores de reparto más utilizados en el cine mexicano de aquellos años, participando en decenas de producciones que hoy forman parte del legado de esa época. También trabajó como coreógrafo en varias películas, colaborando en la creación de escenas musicales y de baile que eran muy comunes en el cine de aquellos tiempos. Su experiencia en el escenario le permitió aportar una visión distinta dentro de la industria, combinando la actuación con el movimiento y la estética del espectáculo. Participó en teatro, en televisión y también en el doblaje, donde prestó su voz a distintos personajes en producciones extranjeras adaptadas al español. Este trabajo, aunque menos visible, demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos dentro del medio artístico. Julián de Meriche estuvo casado con María Elena Velasco, con quien procreó 2 hijos. Se dice que era un hombre culto, disciplinado y políglota. Hablaba francés, inglés, italiano, portugués, polaco y ruso. Falleció en 1974 en la Ciudad de México. Aunque su nombre no siempre aparece entre las grandes estrellas de la época de oro, su trabajo fue fundamental para dar profundidad y variedad a muchas de las películas más recordadas de ese tiempo. Nancy Mackenzie, cuyo nombre completo fue Nancy Acela Mackenzie Seput, nació en 1942 en Lima, Perú. Desde joven mostró inclinación por las artes escénicas, iniciando su camino como bailarina de danzas folclóricas en el grupo Perú Canta y Baila. Esa primera etapa la acercó al escenario y al contacto directo con el público, pero muy pronto amplió su interés hacia la actuación, participando en radionovelas, teatro y algunas producciones de televisión en su país natal. A principios de su juventud adulta, decidió mudarse a México, país que marcaría definitivamente su carrera. Ya instalada, comenzó a integrarse poco a poco al medio artístico, trabajando en telenovelas, programas de radio, comerciales y fotonovelas. Esa etapa fue clave porque le permitió adquirir experiencia en distintos formatos y, sobre todo, desarrollar una voz versátil, capaz de adaptarse a distintos estilos y emociones, algo que más adelante sería fundamental en su trayectoria. Fue en México donde encontró su verdadera vocación en el doblaje. Con el paso de los años, su talento la llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Su consagración llegó cuando comenzó a interpretar a Marge Simpson en la versión latinoamericana de la serie Los Simpson. Durante más de una década, su voz acompañó a millones de espectadores, logrando que el personaje tuviera una identidad propia en español, cálida, firme y fácilmente identificable. Aunque ese fue el papel que la hizo famosa, su trabajo fue mucho más amplio. Participó en una gran cantidad de series animadas, películas y programas, dando vida a personajes muy distintos entre sí. Su capacidad para interpretar tanto figuras maternales como villanas o personajes cómicos la convirtió en una actriz muy solicitada dentro del medio. Además, su trayectoria abarcó varias décadas, lo que le permitió formar parte de distintas generaciones del doblaje en México. A lo largo de su carrera, fue reconocida no solo por su talento, sino también por su profesionalismo y por el cariño que generaba entre sus compañeros. Quienes trabajaron con ella la describieron como una mujer alegre, comprometida y profundamente apasionada por su oficio. Su voz no solo fue una herramienta de trabajo, sino una forma de conectar con el público, de acompañar historias y de formar parte de la vida cotidiana de muchas personas. Nancy Mackenzie falleció en junio de 2024 en la Ciudad de México
a los 81 años. Su partida provocó numerosas muestras de afecto tanto de colegas como de seguidores, quienes crecieron escuchando su voz sin saber muchas veces quién estaba detrás de ella. Su legado permanece vivo en cada uno de los personajes que interpretó, especialmente en Marge Simpson, un papel que la convirtió en parte de la memoria colectiva de varias generaciones en América Latina. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios qué actriz o actor te gustaría que recordáramos en próximos episodios. Nos encantará leerte y tomar en cuenta tus sugerencias. Nos vemos muy pronto.